Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y que se sigan cuidando mucho. Bueno, hoy vamos a compartir un tema interesante que es asociar el tarot con el budismo. En realidad, el tarot, a través de sus 78 cartas o naipes, podemos de alguna manera asociarlo con, con cualquier pensamiento humano, sea religioso, filosófico o psicológico o hasta social. No tiene límite, puesto que estos arquetipos de alguna manera surgen de lo que llamamos inconsciente colectivo, que significa la historia universal de la humanidad y cómo sus pensamientos han estado de alguna manera conservándose a través de estos naipes. Entonces vamos a hablar que en realidad el budismo tuvo tres corrientes filosóficas o religiosas. La más temprana es el budismo hinayana, que lo vamos a representar con el ermitaño, que en realidad significa que en aquella época, para evolucionar, los monjes tenían que llevar una vida monástica. Tenían que hacer votos de castidad, votos de llevar una vida ética y de encierro. Entonces, en aquella época había muchos lugares donde el budismo temprano, sus iniciados, se vivían una vida monástica, aislada, muy aislada, y solo se dedicaban a la vida religiosa. Eso fue al principio del budismo. Y realmente lo que buscaban era la perfección para llegar a la iluminación, pero de alguna manera aislándose de todo y de todos. Después tenemos al Mahayana, ¿sí? Donde entran muchas corrientes, entre ellas el Zen, que yo practico, que lo vamos a distinguir como el colgado del tarot, donde en realidad recordemos que el colgado a nivel astrológico tiene que ver con Neptuno y que en realidad el colgado está revelándonos que la vida espiritual tenemos que lograr ser compasivos, ser generosos con otros y no solo ver por nosotros mismos, sino en realidad ver por todo el mundo. El Mahayana está basado, su fundamento, en lo que llaman compasión. En general todo el budismo, compasión o comprensión. O sea que si llevamos una vida ayudando a otros, siendo generosos, amorosos, compasivos, estamos perfeccionándonos y de esa manera también podemos llegar a lo que llaman iluminación o lo que significa que mi conciencia se amplíe al máximo. Y para mí estaría representado por este colgado, que implica de alguna manera ir más allá de nuestro egocentrismo para mirar al otro. Por eso aquí vemos a este colgado con la cabeza en los pies, para poder ver o distinguir a los demás. A veces hay que ser como el colgados, de abrir un espacio de quietud para poder mirar lo que a veces no logramos mirar. Por eso muchas veces el colgado también tiene una aureola o luz en la cabeza, pero está realmente hacia la tierra. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer por otros? La compasión no solo es comprensión, sino también poder hacer por el otro lo que en realidad necesita. Darle al otro lo que necesita. Es como si alguien está enfermo, pues no solo lo voy a ver, sino también le digo en qué lo puedo ayudar. O llevarle un súper, un medicamento, o sí, qué más necesita. Eso es una actitud compasiva. Y bueno, ahí está todo el Mahayana cultivando el bodhicitta, que es la compasión en el corazón de cada uno. Y después tenemos el tercer etapa del budismo, que es un budismo mucho más avanzado, que tiene que ver con el tantra, el budismo tántrico, el que se practica en el Tíbet. Ahí vemos, por ejemplo, a estos lamas tibetanos practicando este tipo de budismo. Y para mí, los dos arcanos que están muy asociados al budismo tántrico, obviamente, es el diablo y la muerte. ¿Por qué? Porque en el budismo tántrico, de alguna forma, lo que vamos a hacer es transformar estas emociones que nos afligen, como son el diablo, el miedo,
la angustia, la ansiedad, y las vamos a transformar. Por eso es la muerte como un arcano de transformación. Diríamos de alguna manera que para el budismo tántrico no es suficiente ser compasivos o ayudar a otros. Eso a veces para el budismo mahayana o para el budismo tántrico tardaría muchísimas vidas para lograr la iluminación. El budismo tántrico es la vía del diamante y se supone que es una práctica mucho más rápida para llegar a lo trascendental. Entonces es utilizar cualquier emoción aflictiva que están trasladadas por el diablo y transformarlas. O sea que si yo tengo odio o adversión por alguien o por algo, realmente esa emoción me puede servir para percatación y para trascendencia. Obviamente el budismo tántrico no te está diciendo que la actúes, porque eso generaría un karma negativo para ti y para otra persona, sino hacer conciencia de estas fuerzas y transformarlas a través de rituales mágicos o tántricos y no negar absolutamente nada de lo que nos pasa. En el Mahayana se espera de alguna manera esa emoción llevarla a un aspecto de sublimación, por eso está el colgado ahí, que tiene que ver también con la figura de Jesús o crística. En el budismo tántrico te dicen, toma esas emociones y manéjalas y trasciéndelas, transfórmalas. Entonces aquí vemos cómo cada una de estas escuelas fueron evolucionando de alguna manera como herramientas para llegar al mundo trascendental, que significa ser libres, libres y completamente libres. Vamos a seguir hablando de estos temas y les mando un fuerte abrazo y les deseo un bonito fin de semana y espero que me vean en mis redes de Facebook, Instagram y YouTube. Chao.